Igual ahí les quedó. Bueno, señores, entonces, vamos a empezar a hablar hoy de los arreglos. Y para poder explicar los arreglos, voy a pintar aquí, voy a tener aquí esta hoja de Excel y hagan de cuenta cuál es el problema. Primero pensemos por qué existen los arreglos. Yo puedo tener una variable, como lo hicimos la otra vez. ¿Se acuerdan que yo tenía una variable llamada employee de la clase employee? Supongamos que employee no sea una clase abstracta, sino que sea una clase normal, que nosotros teníamos empleado 1. Y de la misma manera, nosotros teníamos otra clase, de la misma clase employee, teníamos uno que se llamaba employee 2. Y también podríamos tener employee 3, employee 4, employee 6. Entonces mira que en ocasiones cuando uno está programando, uno necesita tener como muchas variables de lo mismo. Y no pensemos en variables, pensemos en objetos. Uno puede pensar que uno puede tener una colección de objetos. Yo puedo tener producto 1, producto 2, producto 3, producto 4, producto 10. Pero si yo creo mis productos así, para mí es un lío hacer cálculos con eso, recorrer esa colección, imprimir esa colección. Es preferible que nosotros la parte del numerito no la hagamos así. Es preferible decir que yo tengo un arreglo de empleados. Es preferible decir esto, que yo tengo un employee y la notación para referir un arreglo es decirle abro y cierro corchetes. Cuando yo le digo employee, abro y cierro corchetes, ¿qué significa eso? Que yo tengo un arreglo de empleados. Y entonces aquí lo mejor es decir que mi objeto se llama employees. ¿Y qué estamos diciendo con eso? Que yo tengo una cantidad de empleados. Entonces nosotros ya no vamos a decir empleado 1, empleado 2, empleado 3, sino que ¿qué vamos a decir? Vamos a decir el arreglo de empleados, de employees, y vamos a decir en la posición 0. Y después vamos a decir mi arreglo de empleados, employees, en la posición, después vamos a decir employees en la posición 1. Y podemos decir, y tengo employees en la posición 3, employees en la posición 4, employees en la posición N. Bueno, esto aquí no fue tan inteligente el Excel no fue tan, el de allí sí me lo completó muy bueno, pero este no fue capaz. Ahí falló el chat de Excel, pero me hago entender. Entonces yo podría tener aquí puntos suspensivos y por allá decir que tengo employees en la posición ¿qué? En la posición, no sé, cualquier cosa. O sea, ya prácticamente no tengo límite. Entonces vea que es mucho mejor yo no tener esa partecita del número, no hace parte de la variable, sino que esa partecita del número hace parte de ¿qué? De una colección. Esa colección, ese tipo de colecciones, nosotros los vamos a llamar arreglos. Y yo puedo hacer un arreglo de cualquier cosa. Yo puedo hacer un arreglo de enteros, yo puedo hacer arreglos de los tipos de datos primitivos que yo ya manejo. ¿Cuáles son los tipos de datos primitivos? Enteros, flotantes, booleanos. Los strings son tramposos. Un string realmente no es un tipo de datos primitivo. Un string es un objeto. Pero bueno, metamos al string ahí como de contrabandito de los primitivos. Pero yo puedo hacer arreglos de strings. Es más, un string es un arreglo, pero es un arreglo de caracteres, de otro tipo de datos que se llama char. Y el char sirve para representar una única letra. Y cuando uno habla de un string, es porque yo tengo un arreglo de char, sino que es que el tipo de datos string ha evolucionado tanto en el lenguaje C# que parece que fuera un tipo de datos primitivo, pero el string no es un tipo de datos primitivo. Ahora, yo puedo crear una clase, la clase producto, y yo puedo crear un arreglo de la clase producto. Ya te doy la palabra, termino la explicación y te la doy. Yo puedo crear una clase llamada empleado y crear un arreglo de la clase empleado. O sea, los arreglos no se limitan solamente a numeritos. Es más, los arreglos son muy usados. Y cuando, digamos, yo hago una consulta a una base de datos, yo todo el resultado lo puedo meter en un arreglo. Hago una base de datos, una tabla que almacene facturas. El resultado es ¿qué? Un objeto llamado factura. Entonces, si a mí me devuelve la base de datos 5.000 facturas, yo puedo tener esas 5.000 facturas en un arreglo de ¿qué?
en un arreglo de facturas. Y para mí es más fácil recorrer un arreglo que no tener una variable llamada factura 1, factura 2, factura 3, factura 4, hasta factura 5.000. Compañero, esa es una pregunta. Profe, a veces se nos podría aclarar el concepto de lo que es el primitivo, y el contenedor. Yo no para poner I, pero no para poner un integer. Ok, no. No, vea, lo que pasa es que el tipo en C#, venga, yo voy por aquí abriendo, voy a abrir por aquí. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos a llegar nosotros? Antes de esto, yo quiero que lleguemos a esta clase. Vamos a construir una clase arreglo, y la clase arreglo, ¿qué va a tener? Va a tener estos campos. Va a tener un campo que se llama array, que va a ser como tal el arreglo, y vamos a trabajar con números enteros solamente ahora, y ya te resuelvo esa duda tuya que es muy importante. Y vamos a tener una variable que se llama el tope. Normalmente ustedes están acostumbrados a que haya tantas propiedades como campos. Eso no es así siempre. O sea, ustedes están acostumbrados a que había una propiedad llamada underline salary y que había una propiedad salary. Que había una propiedad, digamos, underline horas y abajo una propiedad horas. Esa dualidad no siempre existe y lo vamos a ver en esta clase. Si usted observa en esta clase, mira que los campos aparentemente son diferentes a las propiedades. Tenemos dos propiedades, que una es el array, ya lo voy a explicar en el Excel. El array es la colección de elementos. Vamos a tener otra propiedad que se llama top o el tope. El tope me va a decir, los arreglos tienen una particularidad, es que usted un arreglo lo tiene que definir de un tamaño fijo y usted después no puede cambiar el tamaño del arreglo. Es decir, yo digo, este arreglo va a tener 100 elementos. Usted puede meter 100. O sea, usted separó 100 espacios de memoria. Usted después no le puede decir, ay, no, mentiras, no son 100. Yo quiero que sean 200. En arreglos eso no se puede. En listas, sí. El siguiente tema después de este es listas ligadas. Las listas ligadas es como si fueran arreglos de longitud variable. Mientras que estos arreglos son muy comelones de memoria. Usted define un arreglo de 1.000.000 de posiciones. Es 1.000.000 de posiciones de memoria que se gastó. Y el tipo integer se gasta 4 bytes en memoria. O sea, usted está gastando 4 megas de memoria. Ojo, que es una memoria de su máquina. Los arreglos hacen una separación de memoria fija. Entonces el array va a ser como tal la cajonera. El array es la cajonera. Entonces vamos a ir explicando esto en el Excel y ya te resuelvo tu duda. Entonces, supongamos, mis muchachos, voy a poner estas celdas del Excel un poquito más pequeñitas para que me quede todo como más cuadradito. Vamos a ver si soy capaz de hacer lo que yo quiero. No me dio. ¿Cómo es la cosa que quería hacer yo? Venga, yo voy aquí una cosa. A ver, porque estoy en la Q. Si yo quiero ir a ¿dónde está la A? Las oculté. Bueno, eso no, es que las oculté. No quería ocultarlas, sino lo que quería era anchiquitarlas un tantito. Ahí está. Esto es lo que quiero hacer yo. Entonces, supongan, vengan más, voy a hacerle a toda la hoja de una vez de verdad. Yo lo que quiero es esto. Quiero que me queden más angosticas las hojitas en el Excel. ¿Por qué? Porque ¿qué es un arreglo? Si ustedes se fijan, esto es un arreglo. Si yo llamo, imagínense en el arreglo como un montón de cajoncitos. Y este arreglo, ¿cómo lo vamos a llamar? Este arreglo lo va a llamar así como en el ejército, ARR. O lo puedo llamar, no, pues recuerden que las abreviaciones están prohibidas. O sea que esto lo vamos a llamar array. Entonces, ¿qué es array? Array es toda la cajonera. Sí, ese va privado, ya les digo por qué. Pero ahorita, primero no me importa si es privado o no privado, primero entiendan qué es array. Array va a ser la cajonera de todos mis elementos. Normalmente una variable, si usted define la variable entera A, ¿cuántos valores puede tener A al mismo tiempo? ¿Cuántos al mismo tiempo? Yo defino int A igual a 10, A igual a 20, A igual a 30. A solamente puede tener un valor, pues yo lo puedo cambiar, pero A es un valor al mismo tiempo. Pero cuando yo hablo de un array, resulta que los array tienen algo que se llama la posición. Entonces vamos a decir la posición 0, la posición 1, la posición 2. Y los arreglos en C, en C, en C, en la mayoría de los lenguajes, aparecen ¿de qué? Tienen un subíndice y el subíndice de los arreglos
es un numerito que empieza en 0 y es un numerito. Entonces, este arreglo, ¿cuántas posiciones tiene? 17. Si el su índice máximo es 16, es porque ¿qué? Porque vamos a decir que n es el tamaño del arreglo. En este caso, según el ejemplo, n vale 17. ¿Por qué n vale 17? Porque cuenta la primera posición. Entonces, un arreglo de 17 posiciones, los subíndices van de 0 a 16. Ojo con eso. Ahí genera uno muchos errores con el último subíndice. Casi siempre cuando uno saca un out of bounds section, es porque uno rebosó el arreglo. Entonces, resulta que los arreglos van a tener un tamaño máximo. Y ese tamaño máximo en este diagrama de clases, va a estar referenciado con la variable, la propiedad n. Y ojo lo que les voy a decir, va a ser una propiedad solo de lectura. Es una propiedad pública, pero solo de lectura. ¿Qué significará una propiedad pública solo de lectura? No, eso no significa eso. Si existe es porque la necesito. No, no. Si es una propiedad pública es porque la puedo acceder desde por fuera del objeto. Pero si es una propiedad solo de lectura es que yo puedo consultar el valor, no lo puedo establecer. ¿Por qué? Yo no puedo cambiarle el tamaño a un arreglo. Entonces a mí me va a interesar saber de qué tamaño son mis arreglos. Mi arreglo es de tamaño n. O sea que mi arreglo, ¿cuánto tiene de capacidad máxima? En este caso, ¿cuál es n en este arreglo? 17. Y vamos a tener otra variable, ojo, que la vamos a llamar por acá, la vamos a llamar el tope. Y el tope, voy a poner aquí mi otra variable, que es la variable underline top, que es el tope. El tope me va a decir el tamaño físico. Uno es el tamaño físico y otro es el tamaño lógico del arreglo. Es decir, cuando yo creo un arreglo, si lo creo de 17 posiciones, significa que voy a crear una cajonerita que me puede almacenar hasta 17 elementos. En estos momentos, ¿cuántos elementos hay almacenados? 0, por eso el tope es 0. Entonces, el tope o el top me va a referenciar el tamaño lógico del arreglo, mientras que el n me va a referenciar el tamaño físico del arreglo. Entonces, cuando yo empiece a agregar elementos, en la posición 0 metí un 8, en la posición 1 metí un 16, en la posición 2 metí un 3. Entonces, pregunta, si yo metí estos 3 elementos, ¿cuánto debe valer tope en estos momentos? 3. ¿Por qué? Porque tope me va a decir la cantidad de elementos que realmente tiene el arreglo. Ahora, una pregunta. Hay lenguajes que generan basura de memoria. Es decir, cuando yo creo un arreglo de 100 posiciones y no le he asignado valores, ¿qué valor creen ustedes que hay en la posición 3, en la posición 4, 6, 7, 8, en todas las posiciones? No. Depende, ojo pues, eso depende del lenguaje de programación. Hay lenguajes de programación que almacenan cualquier valor. Puede ser un número negativo, un número positivo. Como yo estoy creando un arreglo de enteros, puede que yo tenga números enteros. C# automáticamente me inicializa todas las posiciones en 0, pero no se confíen de eso. Realmente eso es porque es C#, pero otros lenguajes de programación no lo inicializan en 0. Cuando vos tenés un arreglo recién creadito y vos mirás, arreglo en la posición 8, te sale un número X, un número random. ¿Por qué? Porque el sistema operativo nos asigna un espacio en memoria. Y yo le estoy diciendo, dame 100 posiciones de memoria. El sistema operativo dice, téngalo. Pero puede que esa memoria la haya usado otro programa para otra cosa. Entonces el sistema operativo simplemente asigna. El nombre del arreglo es el puntero a la primera dirección de memoria. Eso lo vamos a ver más adelante en detalle. Sí, si fueran eso, si C# me inicializa los arreglos en el tipo de datos por defecto del dato. Entonces,
todo lo que son números, sean enteros, sean long, sean flotantes, sean double, sean decimal, el valor por defecto de un número, sea cual sea el número en C#, es 0. El valor por defecto de un booleano, ¿es falso o verdadero? Falso. Entonces, si yo creo un arreglo de booleanos de 1000 posiciones, todas las 1000 posiciones van a estar ¿con qué valor? Con falso. ¿Cuál es el valor por defecto del string? Nulo, no es vacío. Es diferente un string vacío a un string nulo. El valor por defecto de un string es nulo. O sea que si yo creo un arreglo de 100 posiciones de string, las 100 posiciones van a ser nulas. El tipo de datos con el que se inicializa un arreglo es el tipo de datos por defecto del dato que yo creo. Si yo creo un objeto llamado empleado, es mi propia clase, y yo creo un arreglo de empleados, ¿cuál es el valor por defecto de cualquier objeto que yo cree? Nulo. Cualquier objeto que yo cree es nulo. Entonces yo creo un arreglo de 100 empleados y no lo he inicializado, el valor por defecto va a ser las 100 posiciones son nulas. No, si usted lo quiere vacío, lo tiene que inicializar en vacío. Ahora cuando entremos a código, respondo tu pregunta que no se me olvida. Ahora, entonces, este es el planteamiento que vamos a hacer. Sobre esta clase arreglo, vamos a crear. Entonces tenemos el array es ¿cuál? El array es como tal la cajonerita. ¿Qué es top? Top es la cantidad real, porque yo tengo un arreglo aquí que máximo me almacena 16 números, pero en este momento ¿cuántos números tengo almacenados? 3. 3. ¿Qué? ¿Cuál es el que tú llamas físico y cuál es el que tú llamas lógico? N es el físico. N es el físico. Top es el lógico. Ahora, supongan lo siguiente. Suponga que yo llene esto con 6, con 7, con 8, con 9. Pero si top vale 3, a mí no me importa lo que haya después de la posición 3. Después de la posición 3 es como si no existiera. Ojo con eso. El arreglo puede estar lleno de números, pero si el tope vale 0, ¿qué significa eso? Que mi arreglo está vacío, como si yo no tuviera ningún número. O sea, a mí no me va a importar lo que haya del tope para allá. A mí siempre me importa lo que haya menos del tope. Tengan eso en consideración, ahorita lo vamos a ver en los algoritmos que vamos a hacer. Ahora, entonces vamos a tener una propiedad que se llama isFull. ¿Qué creen? ¿Para qué creen que sirve la propiedad isFull? Si está lleno. ¿Y cuándo será lleno el arreglo? Cuando el tope sea igual a n. Cuando tope valga 17, ¿es por qué? Porque el arreglo está lleno. Y si el arreglo está lleno, yo podría insertar elementos. No, porque me dice, el arreglo está lleno. Tengo otra propiedad que también es una propiedad de lectura, que llama la propiedad isEmpty. ¿Cuándo creen que el arreglo es empty? ¿Y cuál es? Pero hablando en programación, ¿cómo sé yo si está vacío? Cuando el tope sea igual a 0. Si el tope es igual a 0, a mí no me importa, esto puede estar lleno de números. Así, esto puede estar así lleno de números. Pero si el tope vale 0, es como si para mí no hubiera nada. Pero me está ocupando memoria. Obvio, sí, eso está ocupando memoria. Desde que usted declare el arreglo, ya se está mecateando la memoria. Úselos o no los use, sino que ya lógicamente, si yo voy a recorrer, si voy a ordenar, si voy a hacer cualquier operación sobre el arreglo, a mí no me importa lo que haya después del tope. O sea, si el tope vale 0, así esté lleno eso de números, para mí es como si no hubiera nada. Yo le puedo cambiar la variable del top, el número. Usted le puede colocar la variable morcilla y quiere, igual le va a funcionar. No, la pregunta es, está lleno, ¿cierto? Pero yo lo quiero vaciar, ¿lo puedo hacer? Sí, claro. Es más, lo vamos a hacer. Vamos a hacer los diferentes métodos. Ahora, ¿qué más tenemos? Entonces tenemos dos campos y en este ejemplo, si tenían alguna duda de qué era campo y qué era propiedad, se les va a aclarar, porque ya empezamos a abrir el panorama, porque vea que ustedes decían, había como cierta confusión con el ejemplo anterior, porque ustedes veían que propiedad era lo mismo que campo, sino que una era en mayúscula y otra tenía underline. No les pasaba incluso como por la mente, no, aquí vamos a cambiar esa concepción. Normalmente una propiedad no es lo mismo. Vea que aquí tenemos 3 propiedades
y aparentemente no tienen relación con los campos. Y los campos no tienen aparentemente, digo aparente porque sí la tienen, relación con los campos, pero ahora vamos a implementar. Ahora, vamos a crear en esta clase, inicialmente, vamos a crear un constructor. Y el constructor va a servir ¿para qué? Para crear este objeto. ¿Y qué parámetro le vamos a pasar al constructor? La cantidad. Yo digo, créeme un arreglo de 100 posiciones. Taque, ¿qué creo? Una cajonerita de 100. Créeme un arreglo de 50. ¿Qué va a crear? Una cajonerita de 50. Vamos a tener un método fill. Y adivinen para qué sirve el método fill. Para llenar el arreglo. Pero un arreglo de 100 posiciones es muy mamón yo llenarlo por pantalla. Ay, ingrese la posición 0, la posición 1, la posición 2. Vamos a crear un método que nos llene eso de números aleatorios para poder jugar con él. Porque yo me invento algoritmos de arreglo los que usted quiera. Entonces ya cuando tengamos eso lleno de números, vamos a hacer operaciones. Vamos a crear una operación que llame la operación delete. ¿Y la operación delete para qué creen que sirva? Para borrar. Yo le digo, lo que hay en la posición 10, quítelo. Entonces, si yo quito la posición 10, por ejemplo, tengo este arreglo así llenito, así. Por ejemplo, en este momento, supongamos que tope vale 17. O sea que está lleno. Y aquí tengo 1, 2, 3, listo. Y yo le digo a este man, elimíneme la posición 9. Si yo elimino la posición 9, ¿qué tiene que pasar? Significa que este 3 lo saco. Entonces, ¿qué significa con las otras posiciones? Que todo lo que hay aquí, yo lo que tengo que hacer es, coño, hice un daño. Yo lo que tengo que hacer es todo lo que tengo acá, ponerlo acá. Y el último 6 queda ahí, pero ¿cómo lo borro yo? Si tope vale 16, significa que este último 6 es como si no existiera. Eso es eliminar. Eliminar es que quite una posición y lo que hay de ahí a la derecha, córralo para acá. Y a Torre el Estele 1. Hasta ya la tienen clarita. Y por ahí de hecho metemos, y ahí nos vamos metiendo en el concepto de pilas y colas. Ahora, si yo le digo, insérteme en la posición 2, un 8, ahí lo podría insertar. ¿Está lleno o no está lleno? No está lleno. Ahí no está. ¿Por qué? Porque tope vale 16. Significa que este último 6 es como si no existiera. Entonces yo aquí puedo insertar, sí. Y si yo le digo que me inserte un 8 en la posición 2, ¿a dónde creen que lo tengo que insertar? ¿A la izquierda o a la derecha del 2? ¿A dónde creen? No, piensen. No. Si yo le digo que me inserte un 8 en la posición 2, ¿qué significa? Que me toca coger todo esto, pasarlo para acá, y donde estaba la posición 3, meter que un 8, y ya decirle que el tope vale tope más 1, 17, y ahí ya quedó lleno otra vez. Y yo le digo insérteme, ¿qué me tiene que decir eso? Nichin, ya no puedo insertar, estoy lleno. Nichin, listo. No le puedo dar el 18 para insertar. No, es más, usted no le puede decir que inserte la posición 18 porque la posición 18 no existe. Existe hasta la posición 16. Listo. Una pregunta, por ejemplo, cuando el tope se llena al máximo, por ejemplo, uno creó las posiciones a conciencia. Y uno dice, cuando el tope esté full, lo que hagan no es que lo, como si estuviera vacío, no es que lo borran, sino que simplemente lo sobreescriban. ¿Se puede hacer? Cualquier método, usted puede hacer aquí cualquier cosa, pero estoy encima del agregar, o sea, encima de las cuando ya esté lleno, que en vez de decir que falló, o sea, simplemente lo sobrescribo. Depende de la lógica que queramos implementar. No, aquí yo quiero hacer un método que llame insertar para insertar y un método borrar para borrar. Listo. Luego vendrán otros métodos. Ahora, ¿qué más quiero yo? Yo quiero un método que se llame sort. ¿Para qué creen que hay un método sort? Para ordenarlo. Yo quiero que todos los números queden ordenados. ¿Y por qué sort está con una sobrecarga? Porque yo, si le digo sort sin decirle nada, me lo va a ordenar ascendentemente. Pero si yo le digo sort y le mando un parámetro, me lo va a ordenar descendentemente. Vamos a hacerle una sobrecarga al sort. ¿Y qué otro método tengo? No, y de ahí para allá, dejemos así. Vamos a implementar esto.
Y vamos a ir haciendo eso y vamos a ir haciendo aquí la prueba de escritorio en el Excel. Entonces, manos a la obra, voy a abrir otra sesión de Visual Studio. Y porque voy a dejar ese ahí abierto y voy a crear un nuevo proyecto. Y ojo, ¿cómo lo vamos a hacer? Hágalo en este mismo orden. Primero creemos una solución en blanco. Voy a decirle que voy a crear un blank solution, blank. Yo le digo blank, le voy a crear un blank solution. Y este blank solution lo voy a llamar array. Voy a crear una solución llamada arrays. ¿Y dónde lo voy a crear? En la carpeta cProjects. Cuando yo creo una solución en blanco tengo 0 proyectos. Ahora, sobre la solución voy a decirle clic derecho y voy a adicionar un nuevo proyecto. Y lo voy a llamar vamos a llamar un class library. Entonces yo le digo class library, vamos a crear, en el class library va a ir ¿qué? La lógica. Entonces a este proyecto lo voy a llamar arrays.logic. Arrays.logic. Y lo voy a crear en .NET 7. Listo, démoslo ahí. Pero la lógica no corre. Este proyecto no va a correr. ¿Por qué? Porque es una librería. Las librerías no corren. Y a este proyecto le vamos a crear 2 interfaces de usuario. Vamos a crear primero una interfaz de usuario por consola y luego ya vamos a hacer una interfaz de usuario más bacana por una ventanita gráfica que el usuario va a poder meter, insertar, ver el arreglo y vamos a hacer una cosa bien volada con eso. Entonces, aquí en la carpeta Rise vamos a adicionar otro nuevo proyecto y ya vamos a decirle que es un console. Yo le voy a decir aquí console. Vea que si yo los he usado aquí me aparecen, pero les voy a decir cómo se hace por cuando no lo vean. Vamos a crear un console app y este console app lo vamos a llamar arrays.ui.console. ¿Qué significa eso? Que esta va a ser la interfaz de usuario, pero inicialmente vamos a crear una interfaz de usuario ¿cómo? Por consola. Si yo voy a correr esto, yo no puedo correr el array logic, entonces aquí a este proyecto que es el console, le vamos a decir set as startup project. O sea, le estamos diciendo que usted va a hacer el proyecto con arranca la vuelta. Y en este proyecto que llama console, vamos a hacer toda la interacción con el usuario. El console es el que se va a encargar de mostrar cosas por pantalla o eventualmente pedir datos por pantalla. Yo también puedo pedir datos por consola. Y en el proyecto Logic, como su nombre lo dice, vamos a tener la clase con todos sus métodos y la clase o las clases que sean necesarias. Ese es el planteamiento. Ahora, para resolver la pregunta del compañero, yo puedo definir en una clase, yo puedo definir esto, int a, y también puedo hacer esto, int 32a, b. ¿Sabe cuál es la diferencia? Ahí. Ninguna. Son equivalentes. Cuando usted dice insólito, es como si usted dijera int32. Es una abreviatura. Que el tipo de dato entero se gasta 32 bytes en memoria. Entero es un número grande. Por eso es que cuando usted define un arreglo de 1.000.000 de posiciones de entero, usted está gastándose 32 megas de memoria RAM. Eso es un viajado de memoria RAM. Por eso uno tiene que ser muy prudente con los arreglos. Un arreglo mal definido puede comerse toda la memoria de una máquina. Ahora tenemos memoria a lo petrolero. Las máquinas tienen 8 gigas en RAM, 16 gigas en RAM. Obviamente usted no tiene todo eso disponible, porque el sistema operativo ya come un poco. Todos los programas que hay en memoria comen otro poco. Su programa hace parte de un programa que empieza a comer memoria. Pero ese int32 significa que son números que pueden ir más o menos de menos 2.000.000.000 hasta más 2.000.000.000, no sé qué. La cantidad de números que usted puede almacenar en un entero. Eso es un número muy grande. Usted en entero almacena casi lo que sea. Usted podría decir, claro, es que si usted dice short A, short es otro tipo de datos, es lo mismo que decir int 16. Si usted dice int A, es lo mismo que decir int 16b. Si usted dice int, vamos a poner aquí más fácil, A1, vamos a hacer, este es A1 y este es A2. Son equivalentes. Usted también puede decir int B1 o usted también puede decir int 16, int 32 B2. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa los Bs?
que son números enteros que ya no gastan 16. Y ahora, si usted quiere saber cuánto es la capacidad de números que te puede almacenar un show o un long, vaya y mire la tabla en C-Chart. ¿Cuál es? Eso hay una tabla que dice cuál es la capacidad de números. En el mundo real uno no se preocupa por eso. Número entero, int. Ya. Yo nunca en mi vida me he puesto a definir chores, no veo nada. Ahora, un número más grande. Usted también puede definir long. Long C1 es lo mismo que decir int 64. ¿Qué significa un int? Un long. Un long es un número mucho más grande. Ahora, ay no, ¿y qué me cabe en un long? ¿Qué me cabe en un int? ¿Qué me cabe en este o qué me cabe en el otro? Fácil. Simplemente yo puedo decir aquí C-Chart, tipos de datos primitivos, y aquí me aparecen todos los tipos de datos primitivos donde hay una tabla. Eso tiene que haber una tabla por acá que yo la busco. Vamos a ver si por aquí encuentro la tabla. Por aquí hay una tabla que te da la capacidad. Vamos a ver. ¿Cómo? Algo así, mira. Ahí está lo que alcanza. El tipo de datos byte, vea que hay otro. Byte, números entre 0 y 255. Hay uno que llama S-byte, significa un signet byte. Ya va desde menos 128 a 127. El entero se gasta 4 bytes y alcanza desde 2 billones desde menos 2 billones hasta 2 billones. Pero usted también lo puede definir uint. Y uint ya te alcanza desde 0 hasta 4 billones. Esta es la tabla que usted tiene que mirar. Estos son los tipos de datos que usted puede tener y cuántos bytes se gasta cada tipo de esos. Listo. Pero bueno, eso es simplemente, yo recomiendo números enteros, van con int, números flotantes, dependiendo ya, uno mira si los define float doble o eso. Pero esa no era la explicación. Yo lo que quiero, esta clase de that class la voy a llamar, recuerden que aquí la llamamos myArray. ¿Y por qué no la llamé simplemente array? No la llamé array porque el tipo de datos array es otra cosa en C-Sharp. Entonces, para evitar complicaciones con los nombres, ahí está. Entonces, pues, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con este array. No hay uso particular en el que se va a utilizar una ahora. O sea, ya por conveniencia, pues. Sí, si use los tipos de datos, utilice el que empiece en minúscula. Nunca he visto que nadie utilice el que empieza en minúscula. Eso lo utilizaron por compatibilidad con otras versiones de C. De resto no hay razón. Es lo mismo como string. Usted puede definir esto. String name. Con S mayúscula. Usted lo puede definir también con S minúscula. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Exactamente lo mismo. ¿Por qué lo pusieron con S mayúscula? Para tener compatibilidad con otras versiones de C-Sharp. Recomendación, utilícelo siempre con el que viene con minúscula. Es el estándar. Listo, ahí está. Entonces en la clase myArray, mi arreglo, entonces dijimos, vamos a mirar acá, ¿qué tenemos? Vamos a tener un tope. Esa es la que vamos a tener. Vamos a tener una propiedad privada que va a ser de tipo entero, que lo vamos a llamar el top. ¿Qué es el top? El tope del arreglo. Y vamos a definir otra variable privada que es de tipo entera, pero esta la vamos a llamar el array. Ojo, pero si yo lo defino así, yo no estoy definiendo una cajonera. ¿Qué estamos definiendo? Un valorcito. Si yo lo defino así, ¿qué significa? Que vamos a definir una cajonera. Pregunta, ¿una cajonera de cuántos espacios? No le hemos dicho. Yo sé, ¿ahí qué le estoy diciendo al C-Sharp? Vea, papi, ahí va a haber una cosita que va a almacenar varios. ¿Cuántos? No sé, todavía no te he dicho. Ahora, yo puedo decirle de una vez 100. ¿Y ahí qué sí le estamos diciendo? Ahí le estamos diciendo que estamos definiendo una cajonera de 100, pero no sé si así acá hasta me saca error. Entonces le estamos diciendo que estamos definiendo una cajonera
Y en esa cajonera, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo cuáles son los elementos. Ahora, ¿qué más tiene mi clase? Mi clase también estamos definiéndole unas propiedades, pero esas van ahora. Vámonos con el constructor. Si yo fuera a crear un constructor de esta clase, vamos a crear aquí el constructor. Recuerden que el constructor es una clase que se llama, aquí me equivoqué, setor. Entonces el constructor, vamos a crear un constructor llamado miArray. Y a este constructor le vamos a pasar como parámetro la cantidad de elementos que yo quiero que tenga ese array. Yo le voy a decir, yo quiero que me crees un array que me va a almacenar 100 números. O yo quiero que me construyas un array que me va a almacenar 10, o 20, o 15, o 1000, o 1.000.000, lo que sea. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo le puedo decir a Sichar que me ayude. Y si yo me paro en la n y le digo control punto, y le digo créeme y asígneme la propiedad n, vea lo que va a pasar aquí. Si yo le digo créeme, asígneme la propiedad n, ¿qué está haciendo el hombre? El hombre está diciendo, ojo, vamos a tener una propiedad n. ¿Qué tiene de raro este n? Normalmente las propiedades tienen get y set. Cuando una propiedad tiene get y set, ¿qué significa eso? Que es una propiedad de lectura-escritura. Si solamente tiene el get, es porque es una propiedad de lectura. Y me interesa que el n sea una propiedad de lectura. ¿Para qué? Y es una propiedad pública. Significa que los objetos de por fuera van a poder consultar el valor de n, pero no lo pueden modificar. ¿Quién es el único que puede establecer el valor de n? El constructor. Cuando yo le diga, créeme un arreglo de n, ahí sí, ahora. Pero si yo hago esto, no significa que yo esté creando el arreglo. Solamente significa que estoy estableciendo un valor de n. Si yo quiero crear el arreglo, me toca decirle esto, decirle que mi array es igual a un nuevo arreglo de números enteros de valor n. Entonces, si el n llega en el constructor por 20, ¿de cuánto me va a quedar la cosa? De 20. Ahora, y si yo recién creo el arreglo, recién creo el arreglo, ¿cuánto debe valer el tope? 0. Igual, pues el tope por defecto se inicializa en 0, porque recuerden que el valor por defecto de los números enteros es 0. Esta instrucción, aquí donde está, podría eliminarla. Igual mi programa va a funcionar igual. ¿Por qué? ¿Por qué funciona si la borro? Porque el tipo de datos por defecto de un entero es 0. Yo podría eliminar esa instrucción. No la voy a eliminar porque me parece que le da claridad. Hay cosas que uno dice, no, la voy a dejar porque me parece que es más cómodo que se vea en el constructor que el valor es 0. Ahora, ahí está. Y vamos a crear los dos primeros métodos para poder probar esto. A ver si es verdad o no. Ahora, también yo les dije que iban a haber dos propiedades. La propiedad está vacío y la propiedad está lleno. Y son propiedades de lectura. ¿Qué significa que sean propiedades de lectura? Que yo no las voy a poder modificar. Yo no le voy a poder decir al arreglo por fuera de un momento que usted está lleno. No. Yo como lleno un arreglo metiéndole los números hasta que lo llene. Y yo como le digo que el arreglo está vacío, eliminándole elementos hasta que los elimine. Entonces, vamos a crear esas dos propiedades de lectura. La propiedad de lectura está lleno y la propiedad está vacío. ¿Cómo creo yo una propiedad de lectura? Le voy a decir public, porque es una propiedad pública. Le digo la naturaleza de la propiedad. Estas propiedades son booleanas. Voy a crear la propiedad is full. Como es una propiedad de lectura, yo puedo hacer esto. ¿Cuándo sé yo que el arreglo está lleno? Cuando el tope es igual a n, listo. Ahí que estamos retornando. Mira que yo aquí no estoy asignando, estoy preguntando. Doble igual no es asignación, es pregunta. Entonces él pregunta, ¿tope igual a n? En este momento el arreglo está vacío, o está lleno o no está lleno. ¿Cuánto vale n? Lo que le digan. Supongamos que me digan, créeme un arreglo de 10. Si ahí me dicen, créeme un arreglo de 10, ¿cuánto queda valiendo n? 10. ¿Cuánto queda valiendo tope? Cuando recién lo creo, 0. Entonces él llega aquí, está lleno, él viene y pregunta, 0 igual a 10, falso. ¿Qué retorna? Falso. ¿La propiedad is full cómo queda? Falso. Y ahora, de manera similar, vamos a crearnos la otra propiedad de lectura. Y la otra propiedad de lectura es una propiedad pública que es de tipo booleana. Y esta propiedad la vamos a llamar isEmpty.
Y la propiedad isenti, como es propiedad de lectura, ¿qué le decimos? Si tope es igual a 0. ¿En este momento está vacío? Sí. Entonces, si yo digo objeto punto is empty, él pregunta, 0 igual a 0, verdadero. ¿Qué me va a devolver? Que el arreglo está vacío. Vamos a probarlo. Antes de probarlo, ¿cómo? ¿Alguien dijo algo? Perdón. No, como mandar un mensaje que vuelve a él. Esta clase no manda mensajes, recuerde. Toda la interfaz de usuario se encarga aquí. Aquí es prohibido tocar la interfaz de usuario. Si usted me mete aquí un solo console whiteline, se tiró la clase. Se tiró la clase y pues de hecho se tiró la materia. Listo. Aquí 0 mensajes. Ahora vamos a hacer otro método. Vamos a hacer el método como llenar un arreglo de 100 posiciones, de 50 posiciones, de 1000 posiciones es muy mamón. Entonces vamos a hacer que él me lo llene con números aleatorios para que me lo llene así en bombas. Vamos a hacer un método que me llene todo el arreglo. El primero que vamos a hacer. Entonces vamos a crear un método que lo vamos a llamar, vamos a crear un método público. Este método no nos va a devolver nada y vamos a crear el método fill. Y el método fill, si yo quiero ponerme bien pesado, bien mamón, vamos a hacerlo más bacano. El método fill, vamos a decirle, vamos a pasarle 2 parámetros. Vamos a pasarle cuál es el mínimo y vamos a pasarle otro parámetro, ¿qué dice? Y vamos a pasar otro parámetro llamado el máximo. Eso, yo le digo, lléneme este arreglo. El arreglo tiene 500 posiciones, pero quiero que me lo llene con números entre el 1 al 100. Quiero que me lo llene con números entre el 200 al 500. Y luego vamos a hacer nuestro primer juego. A mí me gusta mucho programar videojuegos. Y ya estamos en capacidad de hacer juegos. Vamos a hacer un juego que yo adivine el número. Vamos a hacer un juego interactivo que utilice esta clase, que el usuario tenga que adivinar el número, que 2 personas jueguen. Eso. ¿Es cambia la idea? ¿Por qué no? Pues ya podemos hacer juegos. Así empiezan y después hacen un Castlevania. Entonces, en mi canal tengo instrucciones de cómo se hace Castlevania. Listo, porque para que algún día si alguien se anima a programar en videojuegos. Ahí vamos. Entonces, le voy a decir del mínimo al máximo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Recorrer el arreglo. Y en cada posición del arreglo meterle un número aleatorio. ¿Y cómo creo números aleatorios? Hay una clase en C# que se llama la clase random. Entonces yo le puedo decir, créeme un objeto llamado random y random va a ser igual a new. ¿Qué es la clase random? Es una clase que está en la capacidad de generar números randoms. Ahí me saca error porque si yo le doy control punto, él me dice que tengo que utilizar una cosa llamada el system. Porque el system, ahí ya vea que él me pone el using system y ahora sí. ¿Qué es random? Una clase, pero aquí está mal escrita, es random con N y aquí es con M. Random. Números randómicos o números aleatorios. ¿Para qué me sirve el objeto random? Para generar números aleatorios. No más, ahí no he generado nada. Solamente ese es el motor que es capaz de generar números aleatorios. Ahora, si yo tengo un arreglo de 100 posiciones, ¿qué me toca hacer? Llenar las 100 posiciones con números aleatorios. Como el método fill me va a llenar todo el arreglo, ahí no me importa el tamaño lógico, sino el tamaño físico. Entonces vamos a hacer un for. Entonces yo le puedo decir for, le digo, desde la i desde 0, i menor a ¿quién? I menor a n. ¿Por qué n? Porque n es la propiedad que me establece el tamaño físico del arreglo. Entonces, si volvemos aquí al ejemplo del Excel, por acá está el Excel. Aquí en este momento n vale 17. Entonces, si yo le digo, lléneme, ¿el qué tiene que hacer? En la posición 0, meterme un número aleatorio, en la 1, en la 2, en la 3, ta. Por eso el ciclo va desde 0 hasta i menor a n, porque va de 0 a 16. Entonces, ¿qué le vamos a decir aquí? Le decimos, al arreglo en la posición i, y ese i cambia cada iteración del ciclo. La i la primera vez vale 0, después vale 1, después vale 2, después vale 3. ¿Y qué le vamos a decir? De la clase random hay un método que se llama next. Y el arreglo next tiene varias sobrecargas. La primera sobrecarga es sin parámetros. ¿Y qué me devuelve? Me devuelve un número aleatorio entero no negativo. La segunda sobrecarga
yo le paso el valor máximo y el que me devuelve un número aleatorio entre 0 y el valor máximo. Y la tercera sobrecarga se le pasa al min value y el max value, que es lo que voy a decir aquí. Yo le digo, genéreme el número aleatorio entre el mínimo y el máximo. Ahí está. Entonces, si hago esto, la primera vez que me genera un número entre tal y tal de lo que yo le mande al método. La segunda vez que me pone un número entre tal y tal que yo le mande al método. Y cuando termine el ciclo, ¿qué pasó con mi arreglo? ¿Cómo quedó? Lleno. Entonces, ¿qué toca hacer con el tope? Toca modificar el tope, porque si no modifica el tope es como si no hiciera nada. Entonces, cuando termine el ciclo, le vamos a decir que la variable tope, ¿igual a quién? Tiene que ser igual a n. ¿Para qué? Para de una vez decirle, yo podría aquí también por cada que llene un número, yo podría decirle a n, yo podría decirle que al tope es más, porque la primera vez le adicioné 1, le adicioné, pero es bobada meterlo aquí. ¿Qué creen que es mejor? ¿Meterlo aquí o meterlo aquí por fuera? Por fuera, ¿por qué? Porque aquí me estoy gastando más operaciones del procesador. Aquí es una sola operación. Hay veces en que va a tocar hacerlo dentro del ciclo. Aquí da lo mismo meterlo ahí, incrementarlo o al final asignarlo. Prefiero asignarlo porque es una sola operación. No me toca estar moviendo eso. ¿Con esto qué hacemos? ¡Tarán! Hacemos el método field. Ahora, ¿qué necesitamos? Como estoy en una aplicación de consola, no nos podemos olvidar del famoso ¿qué? ToString. ¿Sí? Pero una pregunta, ¿uno puede ser random en una clase? ¿Y solo se puede para números o uno puede de pronto hacer un overlay para, digamos, quiero que saque nombres aleatorios pero de 10 personas y yo darle esas 10 personas? ¿Qué toca hacer ahí? Toca hacer un arreglo con las 10 personas y con la función random obtener el subíndice aleatorio y luego devolver a esas personas aleatorias. Ese ejercicio me gusta. Después lo hacemos. Hacemos un programa que nos devuelva nombres aleatorios. Ahí necesitamos un arreglo. ¿Por qué? Hay que meter, digamos, las 10 nombres en un arreglo. Y usted lo que puede hacer con la función random obtiene un subíndice aleatorio. Entonces dice, devuélvame el nombre de la posición 5, María. Devuélvame el nombre de la posición 8, José. Eso ya requiere lógica. La random es un número aleatorio. Y eso es una función matemática. Eso tiene que meterse con el reloj de la máquina. Cosa difícil es uno hacer su propio random. Es un algoritmo arrechísimo. Le toca meterse casi que con el assembler para usted sacar un propio aleatorio. Eso ya no lo regula el Cichar. Sí. Ese de randomX me generó números enteros, de manera que genera números floats, números locos. Claro, usted genera entero y lo divide. Es la forma pero eso no genera enteros. Solo enteros. Entonces yo quiero un número aleatorio entre eso, divida y ya le da con decimales. Random es enteros, no genera más. Ahora está. Ahora, luego, para poder escribir esto, vamos a hacerle un override. Y cuando yo le digo override, me sale lo que es overrideable. Vamos a hacerle un override al string. Ahora, yo aquí, ¿qué me toca hacer? Primero, voy a crear una variable string que sea, ¿cómo lo voy a llamar? Lo voy a llamar aquí output. Y mi salida va a ser igual. Siempre que quieran inicializar un string vacío, yo recomiendo que me lo inicialicen así, string.empty. Yo podría inicializarlo también así. Esto es equivalente. Eso es un string vacío. Pero esto es feo en programación. No me usen nunca eso. Se ve feo. Siempre vamos a utilizar la clase string, tiene una constante que es la constante empty y es el equivalente a un string vacío. Utilicen eso y es más bonito que poner doble comilla. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder pintar el arreglo? Como esta clase, ojo, como esta clase no imprime, yo no puedo hacer aquí un método que me diga imprímame el arreglo. Estoy rompiendo el principio de separación de capas. Entonces lo que prefiero hacer es que hago un método toString y ya la clase program, que es una aplicación de consola, ahí sí imprimimos el toString. Se la cogen, la diferencia. Hay una sutil diferencia, pero muy importante en cuanto a seguir las buenas prácticas de programación. Entonces voy a crear aquí un ciclo. El for, metas en esto en la cabeza. El for es el ciclo por excelencia para manejar arreglos. Usted también lo puede hacer con un while, si quiere, pero se enreda más la vida.
También lo podríamos recorrer con un for each, pero para arreglos es mejor el for, porque yo necesito tener control del subíndice en el cual estoy. Entonces, si yo quisiera hacer esto, pregunta, si yo voy a hacer el toString, ¿sobre qué lo tengo que hacer? ¿Sobre el tamaño físico o sobre el tamaño lógico? Lógico, porque si yo tengo apenas de un arreglo de 100 posiciones, yo apenas tengo llenas 10, cuando yo lo imprima, a mí no me interesa que me muestre las 100 posiciones, mira que me muestre las 10 posiciones. En este momento el fill lo llena todo. Entonces aquí, en este punto, da lo mismo que utilicemos el tamaño físico, el tamaño lógico, pero el correcto es utilizar ¿qué? El tamaño lógico, y recuerden que el tamaño lógico está referenciado en el tope. Ahora, como entonces le vamos a decir, yo puedo concatenar strings. Entonces yo puedo decir output igual a output más y concateno lo que necesito concatenar. Pero esta operación de decirle output igual a output más es muy fea. Es preferible que hagan esto, más igual. Más igual es más bonito. Y aquí voy a concatenar. Como es un string, yo le digo, ¿qué me vas a llenar en esa salida? Vas a llenarme lo que tiene el array en la posición i. Y después del array en la posición i, me vas a colocar un tabulador, para que no me queden esos números pegados. Que me quede el 1, un espaciecito, el 2, el segundo número, un espaciecito, un espaciecito, un espaciecito, un espaciecito. Listo, ahí está. Vamos a hacerlo así y enseguida lo mejoramos. Ahora, ¿qué armamos en la variable output? La salida. Pues no lo hemos devuelto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le decimos return el output y ahí está. Y ya con esto tenemos ¿qué? El toString. Entonces, pues recapitulemos. ¿Qué tenemos? Tenemos una clase llamada la clase myArray. MyArray tiene un tope que es el tamaño lógico. Este viene siendo el tamaño lógico del arreglo. El array, que es el array itself, tenemos una propiedad n, que la propiedad n viene siendo de physical, el tamaño físico del arreglo. Listo. Tenemos un constructor, en el constructor le estamos diciendo de qué tamaño es el arreglo. En ese constructor, ¿qué hacemos? Establecemos n, dimensionamos el arreglo y con el tope igual a 0 le estamos diciendo que el arreglo está vacío. Tenemos dos propiedades de lectura, una propiedad que me dice si el arreglo está vacío y otra que me dice si el arreglo está lleno. Tenemos un método fill, que le voy a decir cuáles son los dos límites de números que yo quiero que me llene el arreglo y me los va a llenar de números aleatorios. Y tenemos el método toString, y el método toString me devuelve ese arreglo en cadena para poderlo tirar por pantalla. Hemos hecho mucho código y no hemos probado ni la primera vececita, y eso me pone a mí nervioso. Yo cuando programo más de 5 minutos sin correr lo que hice, ya empiezo a dudar de mis capacidades. Es preferible, haga preve. Aquí es volador hecho, volador quemado, para garantizar que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a nuestra clase program. Nuestra clase program dice hello world. Vamos a cambiar este hello world y le vamos a decir hello arrays. ¿Sí o qué? Está así que cualquier nombre. Entonces mira que yo ya puedo declarar objetos de la clase array, porque es un objeto. Piensen en objetos, no piensen en programación estructurada. Entonces yo le puedo decir, de la clase myArray voy a crear un objeto llamado array, o como yo lo quiera llamar, y el objeto array va a ser igual a new de 10. O aquí, ¿por qué saca error con myArray? Porque myArray está en otro namespace. Entonces, si yo le digo aquí control punto, me toca decirle agregue una referencia a arrays.logic y él hace aquí el using y ya no saca error. Ahora, si yo imprimo el array ahora, ¿qué me va a salir? ¿Qué me debería salir ahora? Vamos a imprimirlo a ver. Si yo le digo aquí console writeline, si yo le digo console writeline y le digo que me imprima el array, vea que es lo mismo decirle el array o el array toString. Si yo le digo que me imprima el array, ¿qué creen ustedes que me imprime ahora? ¿Qué me va a salir?
Ese vector con 10 números. ¿Sabe qué sale? El número 10. ¿Sabe qué sale? Nada. ¿Por qué no sale nada? Porque el arreglo está vacío. ¿Qué va a salir si 10 posiciones es la capacidad máxima de números? Pero ¿cuántos números hemos almacenado? Ninguno. Es como si, entonces vamos a probarlo. Si yo lo corro ahora, vamos a ver qué pasa. Si yo le digo aquí, sale hello arrays y aparentemente no hizo nada. Yo puedo mejorar ese toString. Digo, no, a mí no me gusta ese toString así. Y aquí puedo utilizar la propiedad de lectura. Yo le puedo decir if it's empty. ¿Qué significa if empty? Si está vacío no tiene sentido. Entonces le vamos a decir return. Porque recuerda, esta clase no imprime. Esta clase siempre devuelve para que el otro imprima. Entonces aquí le vamos a decir return. Entonces va a ver cómo funciona. Y ya con este return no necesito ponerle un en salir, porque con ese return, si se metió por ahí, este otro pedazo de código nunca se ejecuta. Vamos a probarlo nuevamente a ver qué pasa. Empty array. Ahí va mejorando la cosa. Ahora, pero si yo le digo que me llene el arreglo con números aleatorios entre 10 y 30, ¿qué debería pasar? Eso debería quedar lleno de numeritos entre 10 y 30. Vamos a hacerlo a ver si es verdad tanta dicha. Y por eso me gusta esta clase, innovar. ¿A que yo no utilizo el tablero? Aquí, porque aquí puedo jugar mucho. En el tablero no podría jugar nada de lo que estoy jugando aquí. Entonces, vean lo que vamos a decir. Y si yo le digo array, punto, ya me salen todo lo que es público del arreglo. ¿Qué es público? El n es público. Pero ¿será que yo le puedo decir array n igual a 50? No, saca error. ¿Por qué? Porque la n es una propiedad de lectura. Vea que aquí si yo me paro sobre el error, ¿qué dice? Array, aquí dice, oye, y aquí dice, no puede ser asignada porque es una propiedad solo de lectura. Ahí me está diciendo, yo no, ¿por qué? Yo no le puedo cambiar el tamaño a un arreglo. Yo podría hacer un método, ojo pues. Yo luego puedo inventarme un método que llame redimension. ¿Qué es un método redimension? Créemelo de otro tamaño. ¿Pero qué me toca hacer con un redimension? Me toca crear otro arreglo, pasar los números y luego cambiar los apuntadores. Esa es la única forma que yo podría redimensionar un arreglo. Ahí les voy tirando ideitas para el parcial de lo que podríamos hacer. ¿Listo? Pero de momento yo no le puedo cambiar el tamaño a un arreglo. Es una propiedad que me sirve ¿para qué? Para saber. Ahora, ¿qué sí puedo hacer? Tengo el método fill, el método toString. Tengo una propiedad que me dice si está vacío. Vea aquí él me dice una propiedad si está lleno y una propiedad que me dice si está vacío. Tengo un método que llama isEmpty, isFull. Bueno, ahí está. Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a decirle llénemelo. Y cuando yo le digo llénemelo, le puedo decir llénemelo con números entre 10 y 30. Si yo le digo que un arreglo de 10 posiciones me lo llene con números del 10 al 30, ahora ya que deberían salir números, 10 números entre 10 y 30. Van a salir desordenados y hasta pueden haber números repetidos. Vamos a ver si, eso sí, entre más grande sea el rango y más cortico sea o sea, entre más grande sea la cantidad y más chiquito el rango, más posibilidad hay de que haya números repetidos. Entonces, si lo corremos ahora sí, vea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vea que qué número repitió, el 10 y el 26 y el 25, ahí está. Ve, y el 26, qué berraco para repetir. Ahora, si yo le digo, no, ¿sabes qué? Yo no quiero que el arreglo sea de 100, quiero que el arreglo sea de 10.000 posiciones. ¿Yo lo puedo hacer? Sí, yo aquí tengo 16 gigas en RAM, no hay problema. Pero puedo botarme la memoria de la máquina. Si me exagero en el número, ¡pum!, me revienta la máquina por memoria. Puedo hacerlo. Si yo lo corro ahora, ¿y qué me generó? Me generó 10.000 números. Ahí hay 10.000 números ¿entre qué? Entre 0. Ahora, pero no quiero exagerarme. Vamos a hacerlo nomás con 100 numeritos. Y no le voy a decir voy a decirle que me genere 100 números del 1 al 10.
No, 100 no, vamos a ponerle aquí 20 números, 20 números entre el 1 al 10. Si lo hago así, ¿qué me genera? Ahí me generó Hello Array, si mira que tengo 6, ahí está. Ahora, si yo no quiero que me pase esto, que yo quiero que cada 10 números salte de línea, vamos a mejorar este toString. En este toString, vea lo que voy a hacer. Voy a crear una variable que voy a llamar el contador. Y el contador lo inicializo en 0. Y entonces, si está mal escrito, quedó como count, ahí está. Entonces lo que voy a hacer es que cada que adicione un número voy a incrementar el contador. Y le voy a decir que si el contador es mayor a 9, para que cada 10 me salte, ¿qué decimos? Le decimos que el contador lo inicializamos en 0 y a la salida, no, imprima no, esta no puede imprimir, recuerde. A la salida le decimos que llévele lo que tiene la salida más un salto de línea. ¿Eso es para qué? Para que me salgan filitas de 10 en 10 y queda más bonito. Vamos a verlo si es verdad. Vamos a decirle que me cree 100 números del 1 al 10. Bueno, del 1 al 10. 100 números del 1 al 10, pero ahorita el toString me lo va a partir en filitas de 10. Vamos a ver si es verdad. ¡Tra! Vamos a ver, taque. Ahí que quedó, ahí está. Sí, mira, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Y son números aleatorios, ¿entre qué? Del 1 al 10. Pero porque yo le puse el 1 al 10. Si yo le pongo números aleatorios del 1 al 100, play, ya me salen números aleatorios del 1 al 100. Hemos cumplido con el primer objetivo de la clase, que era crear arreglos, llenarlos y poderlos modificar. Ahí vamos, pero sigue. ¿Ahora qué sigue? Vamos a empezar a implementar otros métodos. Si miramos por aquí, ya tenemos el método, vamos a hacer ahorita el método sort, el de ordenar. Y para ordenar, aquí es un recorderis de lógica de programación, porque todos, un programador se debe conocer el algoritmo de ordenación de la burbuja como si lo tuviera tatuado en el cerebro. Eso no hay ni que pensar. ¿Ustedes saben cómo se ordena un arreglo por el método de la burbuja? Vamos a ver. Nota curiosa, ¿por qué se llama el método de la burbuja? ¿Ustedes saben por qué? Vea, por el champú Johnson. Vea, usted coja, digo champú Johnson, el champú Johnson, el que es amarillito, el que le echan a los bebés. Coja un champú Johnson y voltéelo al revés. ¿Cuáles burbujas suben más rápido? Las más grandes. Por eso se llama método de la burbuja, porque en un líquido denso como el champú, las burbujas más grandes suben de primero, y eso es lo que hace uno con el método de la burbuja. Va colocando los números más grandes o los números más chiquitos arriba. Cuando lo estoy ordenando descendente, coloco los números más grandes arriba. Cuando es el descendente, coloco los números abajo. Vamos a hacer el experimento. Voy a explicar, antes de hacer el método de la burbuja, lo voy a explicar aquí desde el punto de vista de la lógica de programación, para que vean pues que yo no soy malo con ustedes. Supóngase en esto. Supóngase que mi array está en estas condiciones. Voy a pegar aquí. Voy a pegar acá. Listo. Pero, ¡jue madre! Soy torpe hoy con este teclado. ¿Quién dijo? Voy a hacer esto. Ahorita sí. Vamos pues. Supóngase, mis queridos muchachos y mis hermosísimas damas, no voy a poder oír con el teclado. Aquí estoy presionando la tecla que no es. Soy torpe. Ahí está. Entonces, en esta condición, supongamos que n vale 9 y tope vale. Tengo una regla ahí y quiero ordenar este algoritmo. ¿Cómo? Sí, tienes toda la razón. N vale 10 y aquí tope también vale 10. Ahí está, muy bien, gracias por la corrección. ¿En qué consiste el método de la burbuja? Que yo voy a tener dos subíndices. A un subíndice lo voy a llamar el subíndice I y al otro subíndice lo voy a llamar el subíndice J. El subíndice J siempre va a empezar
una posición después del subíndice I. Y yo le voy a preguntar, si lo quiero ordenar ascendentemente, ¿qué significa? Que los números más chiquitos los voy a dejar de primeros y los números más grandes los voy a dejar de últimos. Entonces yo pregunto, ¿lo que hay en la posición I es mayor a la posición J? ¿Lo que hay en la posición 8 es mayor a 16? No, no hay que cambiarlo. Entonces, como no hay que cambiarlo, avanzo con la J. Y pregunto, ¿8 mayor a 8? No. Bueno, esto se me va a ir muy largo, hagámoslo más cortico porque si no me voy a morir de hambre. Con 5 posiciones, porque si no, aquí me demoro 10 horas haciendo la prueba de escritorio de esto. Me mamé, voy a hacerlo nomás aquí con 5. Organizar este arreglo. Da lo mismo aquí. Pregunto, entonces llego y paso la J, pasa acá. Y pregunta, ¿lo que hay en la posición I es mayor que la posición J? Sí, si es mayor, ¿qué nos toca hacer? Hacer el swap, o sea, me toca mandar para aquí el 3 y me toca pasar para aquí el 8. Y luego avanzo, entonces va que ya tiré el más pequeño allá y avanzo con la J. Y pregunto, ¿lo que hay en la posición I es mayor a la posición J? No. ¿Qué hice? Tiré el elemento más chiquito de primero. Es como si la burbuja más grande en el champú hubiera subido de primera, pues se llama metro de la burbuja. Luego avanzo con la I. La I la paso aquí. Y empiezo otra vez con la J, una posición detrás de la I. Y vuelvo y hago todo el recorrido. Para encontrar el segundo más grande, el segundo más chiquito lo voy a dejar ahí. Pregunto, ¿lo que hay en la posición I es mayor a la posición J? Sí, entonces me toca hacer el swap. Para acá mando el 8 y para acá mando el 16. Luego avanzo con la J. Pregunto, ¿lo que hay en la posición I es mayor a la posición J? No. Avanzo con la J. ¿Lo que hay en la posición I es mayor a la posición J? Sí. Entonces, ¿qué hago? Mando para acá el 6 y mando para acá el 8. Como ya se me acabó el ciclo de la J, avanzo con la I otra posición y el ciclo de la J vuelve a empezar una posición después de la posición I. Pregunto, ¿lo que hay en la posición I es mayor a la posición J? Sí. Entonces mando para acá el 8 y para acá mando el 16. Avanzo con la J y me queda aquí. Y pregunta, ¿lo que hay en la posición I es mayor a la posición J? Sí, no, 8 no es mayor a 8. Se acabó el ciclo de la J. Avanzo con la I y la J empieza uno después. Pregunto, ¿lo que hay en la posición I es mayor? Sí. Entonces coloco aquí el 8 y aquí pongo el 16. Se acabó el ciclo de la J y se acabó el ciclo de la I. ¿Cómo quedó el arreglo? Ordenado. Ese es el algoritmo de ordenación de la burbuja. Si lo hacemos en términos de programación, vamos a implementarlo. Entonces, primero vamos a crear un método público que lo vamos a llamar, un método que no me va a volver nada, y este método lo vamos a llamar el sort. Primero voy a hacerlo sin parámetro y después le ponemos un parámetro para que lo ordene ascendente o descendente. Entonces, para ordenar un arreglo, empezamos con el ciclo de la I. I empieza en 0. I va menor que el tamaño lógico menos 1, porque no va hasta el final. El ciclo de la I queda una posición antes del final. Por eso es tope menos 1. Y después vamos con el ciclo de la J. Y el ciclo de la J va desde I más 1, siempre arranca una posición por encima de la I y va hasta dónde. Y eso sí va hasta el tope. ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Preguntar que si lo que hay en el arreglo en la posición I es mayor que el arreglo en la posición J, si es mayor, ¿qué toca que hacer? Chanfiltearlos, cambiarlos. Entonces voy a hacer ese cambio en un método aparte. Voy a decirle, cámbieme. Coño, siempre me pasa esto. Hay veces el autocompletador también en las canciones, mierda. Listo. Le voy a decir, cámbieme. Y le voy a decir, cámbieme lo que hay en la posición I. Me lo va a cambiar con la posición J. Pero ojo, aquí me toca hacer un truco y es decirle ref. Ya se me acabó el tiempo y no me va a dar para explicar la palabra reservada ref, pero lo hacemos la próxima clase. De momento, hagámoslo y créanme que eso funciona. Entonces yo le voy a decir que me va a pasar los dos parámetros por referencia, control punto, y le digo genéreme el método chain. Y el método chain está recibiendo dos valores por referencia. Ya después les digo que es referencia. Al primer valor lo voy a llamar A y al segundo parámetro lo voy a llamar B, simplemente. Ahora, si yo tengo un vaso lleno de Coca-Cola
y un vaso lleno de colombiana, ¿cómo hago para pasar la Coca-Cola al vaso de la colombiana y la colombiana al vaso de la Coca-Cola? Necesito otro vaso. O también puedo tener así los dos vasos, tiro para arriba y volteo. Y hago así. Si fuera, pues, si trabajara en el Circo del Sol, de pronto me sale. Y no riego ni una gotica. O David Copperfield de pronto la puede hacer. Los mortales, los que no somos magos ni tenemos pacto con el diablo, nos toca tener un vaso auxiliar. Y el vaso auxiliar es otra variable. Entonces, ¿qué vamos a crear? Voy a crear aquí una variable auxiliar y el auxiliar le voy a asignar el valor de A. Luego al valor A le asigno el valor de B. Y luego a B le cargamos el auxiliar. Ahí está. Y este algoritmo ¡tarán!, debería ordenar el arreglo. Vamos a probar a ver si es verdad que a mí me gusta es probar las cosas. Entonces, si yo vengo aquí al programa Program, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a escribir aquí un mensaje, o sea, voy a llenar el arreglo. Después de llenar el arreglo, lo vamos a imprimir. Y vamos a decir aquí un sorted. Sí, señor. No es que no tengo que retornar nada. Este método no está retornando. ¿Por qué no retorna? Porque este método está haciendo las operaciones sobre el mismo arreglo. No es que el método me devuelva otro arreglo ordenado. Podría ser, pero yo no quiero eso. Yo quiero es que el método me ordene ese arreglo. Por eso las operaciones las estamos haciendo sobre el mismo arreglo. Ahora, yo podría hacer eso. Mi definición podría ser: hágame un método que me devuelva un nuevo arreglo ordenado con base en el arreglo anterior. Se la tengo. Sino que es que si lo explico todo yo, entonces ¿cómo lo corcho yo en el parcial? Tengo que dejarle una que otra ahí para que usted para ponerlo a pensar. Yo todas no se las puedo hacer. Entonces, pero primero probemos esta. Entonces vamos a poner un sorted array y que él me pinte el arreglo desordenado. Luego de eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ordenar el arreglo. Voy a ponerle aquí un enter para que quede más claro. Después de que ya lo desordené, ahora sí le digo array. Vea que mi array ya tiene la capacidad de ¿qué? Ya tiene el método sort. Ordénelo. Y después de que lo ordeno, ya le voy a poner un mensaje que diga sorted array y vamos a pintar el mismo arreglo, pero ya está ordenado. Vamos a ver si es verdad. Para que no quede tan difícil, no lo hagamos con 100 elementos, hagámoslo con números del 1 al 100, 10 numeritos, para que nos quede fácil ver si quedó ordenado o no. ¿Listo? ¿Están preparados? Vamos a ver, si estamos de buenas, nos funciona la primera. Solo si estamos de buenas, ¿sí? No creo, casi nunca me sale a la primera. Vamos a darle play al proyecto, a ver. Si le damos play, ¡tarán! Ahí está ordenado. Venga, miremos por qué. Venga, miremos. Analicemos los resultados. Un sorted array, 89, 16, 39, 16, hasta 66. Arreglo ordenado, 10, 11, 16, 18, 39, ¿verdad? ¡Tarán! ¿Está ordenado o no está ordenado? ¿Cómo hacemos por ordenarlo de no ascendente, sino descendente? Una instrucción, un carácter y me lo desordena. Vea. Menor. Si le pongo menor y vuelvo a correr el programa, vea lo que pasa. Ya queda orden desordenado y ahorita lo estamos ordenando, ¿qué? Lo estamos ordenando de mayor a menor. Ahora, aquí lo hardcodeé. Digo, no, pero ¿sabes qué? Yo no quiero hardcodearlo. Yo quiero que haya un parámetro que me diga si lo vamos a ordenar ascendente o descendentemente. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, vea lo que voy a hacer. Voy a sobrecargar este sort. Voy a crear otra definición. A este sort le voy a colocar un parámetro booleano que llame, que le diga descending. Voy a crear este parámetro, descendentemente. Entonces, si me mandan el true, significa que es descendentemente. Y si no, lo ponemos así, con el mayor es ascendente. Entonces, aquí antes de esta pregunta voy a preguntarle que si lo quiero descendente. Entonces, si el arreglo es descendente, voy a copiar esto, voy a cortarlo y lo voy a pegar acá. Y de lo contrario, voy a pegar esto. Y aquí, ¿qué estamos diciéndole? Voy a hacer que mi algoritmo de ordenación sea tan arrecho que sea capaz de ordenarme ascendente o descendente. Si es descendente, la condición es
con este chulito para acá. Y si es ascendente acá, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero voy a sobrecargar este método. ¿Qué significa sobrecargarlo? Que si el usuario no me manda parámetro, por defecto sea ascendente. Pero si el usuario me manda parámetro, le hago caso al parámetro. ¿Y cómo reutilizar? Y aquí viene un tema de programación muy hermoso que se llama la sobrecarga. Yo le puedo hacer una sobrecarga a este sort. Entonces voy a copiarme aquí la sobrecarga y voy a tener un sort sin parámetros y un sort con parámetros. Pero yo no soy bobo. Cuando me manden el sort sin parámetros, ¿qué hago? Llamo el sort con parámetros y le pongo true. O sea que por defecto, ¿qué le estamos diciendo? Ah, qué maravilla, y eso funciona. Y qué cosa tan hermosa. ¿Qué le estamos diciendo? Si no le mando parámetro, ordénelo ascendente. Si le mando parámetro con el true, ordénemelo descendente. Entonces vea que esa es la idea con las clases. Hacer las clases lo más genérico que puedan para poderlas usar en múltiples ámbitos. Entonces vea lo que pasa. Si yo le pongo un sort así sin parámetro, probémoslo. Si yo le mando un sort sin parámetro, ¿cómo me lo voy a ordenar? Ascendente. Probemos. Alisten el tarán. Ahí me lo ordenó. ¿Cómo lo ordenó? No, no lo ordenó. No lo ordenó. Espere. Something wrong happened here. Yo le estoy diciendo sort sin parámetro. Cuando yo le digo sort sin parámetro, no. Él manda el sort true. No, miento. Cuando es sin parámetro, aquí lo mandamos con el false. Aquí estaba mal, aquí estaba una lógica mala. Y ahí sí lo ordena descendente. Vamos a probar de nuevo. Ahora, lo que pasa es que el berraco me lo está generando. Venga, cambiémosle el tamaño del arreglo, porque como que se pegó la función de randómicos. Pongámosle de 20. Ahora sí, estoy creando, tengo un arreglo que tiene... Espere que hay algo... Se chingleteó esta vaina, porque ¿qué le pasó? Venga, miremos. Array creo un nuevo arreglo, lo lleno con números del 1 al 100. Le digo, créeme un arreglo desordenado. Y le digo, ordénelo. Y el ordénelo llega con el ordenar en falso. Si es descendente, o sea que no, hace el menor. Pero a ver, no está ordenando, se nos dañó. Vamos a ver, arreglo desordenado 92, termina en 62. Arreglo ordenado y ya no ordena. ¿Por qué? No tengo ni idea. Venga, miremos a ver qué está pasando. Pongámosle un punto de parada aquí a ver y analicemos qué está pasando. Si corro de nuevo, llegamos aquí, entonces le diga ordene desordenado. Él aquí, a ver. Bueno, muchachos, se me acabó el tiempo y acabé de dañar el algoritmo a último momento. Lo voy a dejar así. No lo quiero arreglar solo, sino que lo voy a arreglar con ustedes y vamos a encontrar. Señores, muchas gracias. Si les ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.